Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este domingo 5 de abril de 2026. Y hoy vamos a hablar especialmente de las LLD, los arrendamientos a largo plazo, ya que un nuevo informe realizado por la Asociación de Consumidores UFC Quechoisir está dando la voz de alarma sobre los cargos ocultos y los costos de devolución totalmente abusivos que sufren los clientes de autos en arrendamiento a largo plazo. También hablaremos de dos noticias que están bastante relacionadas, ya que por un lado tenemos al gigante chino CATL, que publica sus cifras para 2025. Cifras que muestran hasta qué punto la industria automotriz china está arrasando. No hay otra palabra. Está superando a todos los demás fabricantes mundiales de autos eléctricos. Y al mismo tiempo, la Corte de Cuentas francesa publica un nuevo informe que explica que, efectivamente, incluso en Francia, la competencia china está arrasando con todo. Estos son los temas de este video del 5 de abril, espero que les interese. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo. Dejen un like, suscríbanse para los próximos videos y ayuden a impulsar este. Y, como siempre, también dejando un pequeño comentario en el que den su opinión sobre la actualidad de hoy. Como les decía, vamos a empezar a hablar un poco sobre el arrendamiento a largo plazo. La renta a largo plazo, una forma de obtener vehículos que atrae cada vez a más franceses, ya que recordemos que en 2024, por ejemplo, el arrendamiento a largo plazo representaba cerca del 30% de los registros de vehículos nuevos. Es decir, casi uno de cada 3 autos era un arrendamiento a largo plazo. El arrendamiento a largo plazo que está indirectamente respaldado por el Estado, ya que el arrendamiento social, que es uno de los mecanismos subvencionados por el Estado francés para avanzar. El auto eléctrico es por arrendamiento a largo plazo. El arrendamiento a largo plazo tiene ventajas, ya que efectivamente permite cambiar de vehículo regularmente, lo que permite, por un lado, adaptarse rápidamente al mercado y a la fiscalidad francesa, pero también, por otro lado, en el caso del auto eléctrico, cambiar a una nueva generación de autos eléctricos regularmente, cada 2 o 3 años, para evitar conservar demasiado tiempo un vehículo que ya se volvió obsoleto. El arrendamiento a largo plazo tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas. De hecho, ya había hablado de eso hace casi un año en mi canal, en un video dedicado al arrendamiento a largo plazo, pero también a el arrendamiento con opción de compra. Hoy es la Asociación de Consumidores francesa, la UFC Quechuet, la que publica un nuevo informe destacando esto, y justamente, ya lo había mencionado en mi video. El lado engañoso de los arrendamientos a largo plazo, que lamentablemente suele ocultar cargos de devolución totalmente abusivos, según la UFC Quechuet. En promedio, cuando se devuelve el auto al final de un contrato de LLD, hay que pagar 1.200 euros adicionales en cargos de devolución, es decir, 1.200 euros más de lo que estipulaba el contrato original. Es una factura que realmente resulta bastante elevada, especialmente en el caso del leasing social, si se optó por una LLD en lugar de una LOA, cuando se sabe que quienes tienen acceso al leasing social suelen ser los hogares menos acomodados. Una factura imprevista de 1.200 euros al devolver el vehículo es un gasto que muchos hogares no pueden afrontar. Estos cargos adicionales al devolver el vehículo pueden deberse a muchas razones, como por ejemplo, el mantenimiento inadecuado, si las revisiones del vehículo no se hicieron a tiempo, si las llantas, por ejemplo, están demasiado desgastadas, o si se excedió el kilometraje. Sí, por ejemplo, se firma un contrato por 15.000 kilómetros y se recorren 20.000, habrá un cargo adicional. Pero también todo lo que exceda el desgaste normal, por ejemplo, un rin dañado, una defensa agrietada, pequeños golpes en la carrocería o rayones. Todo eso son gastos adicionales que tendrás que enfrentar cuando devuelvas tu auto en LLD. Solo que aquí es donde se pone interesante. La UFC Quechoisir, según su investigación, explica que el 65% de estos casos, estos cargos adicionales de devolución, no estarían justificados o no estarían completamente justificados. Según la UFC Quechoisir, es un problema de gran magnitud que no es en absoluto un caso excepcional. Es totalmente sistémico. Además, según la UFC, a estos cargos de devolución se suman toda una serie de otros problemas relacionados con la manera en que están redactados los contratos. Es muy difícil, como arrendatario de un auto, terminar un contrato de arrendamiento a largo plazo de manera anticipada, ya sea por una avería. Si el vehículo está inmovilizado, de todas formas hay que seguir pagando el arrendamiento. O por un accidente de la vida. Si uno es despedido, si se separa de su pareja, en fin, si su situación económica cambia por completo. La manera en que están redactados los contratos de arrendamiento a largo plazo hace que la cancelación anticipada sea muy difícil y, sobre todo, muy costosa, ya que por lo general hay que pagar de golpe todas las mensualidades restantes, más penalizaciones. Ha habido algunos casos particularmente locos que han hecho noticia últimamente, como por ejemplo, un abuelito de más de 80 años que ya no tenía derecho a conducir, pero tuvo que seguir pagando su arrendamiento a largo plazo. Pero también hay casos de fallecimiento. Hay un video muy famoso en YouTube donde alguien que hereda varios bienes de sus padres se entera de que también hereda su auto, pero también, por lo tanto, el contrato de arrendamiento a largo plazo, obligándolo también a liquidar anticipadamente el contrato, pagando todas las mensualidades, más una penalización, ya sea comprando completamente el vehículo al valor fijado por la concesionaria, o teniendo que enfrentar un proceso de cobranza. La UFC Quechoisir también señala en este informe las lagunas jurídicas y legislativas que afectan al arrendamiento a largo plazo, que no cuentan con las mismas protecciones que el arrendamiento con opción a compra. La LOA, doy algunos ejemplos. En la LLD,
no hay derecho de retractación, mientras que en la LOA tenemos 14 días para cancelar un contrato. O también el hecho de que, en el caso de una LOA, la concesionaria o la entidad de préstamo tiene la obligación legal de mostrar claramente el costo total del contrato. Pero también el TAEG, la tasa anual global del crédito. Mientras que en el caso de una LLD, en el contrato puede que solo se mencione el precio mensual, sin que en ningún momento se indique el costo anual o el costo total del arrendamiento. Todo esto lleva a la UFC, que Choisir, a pedirle al gobierno la implementación de una nueva regulación que contemple, por ejemplo, la creación de un derecho de cancelación sin costo en caso de una situación personal grave, como fallecimiento, invalidez o pérdida de empleo. La implementación de una información precontractual estandarizada que especifique claramente el costo del contrato, el TAEG, los posibles cargos al devolver el vehículo y el costo real de una cancelación anticipada. La prohibición de las cláusulas que transfieren a los arrendatarios los riesgos relacionados con las averías o defectos del vehículo. En particular, aquellas que exigen el mantenimiento del pago de la renta en caso de inmovilización prolongada del vehículo, y la extensión a la LLD de las protecciones del crédito al consumo, incluyendo el derecho de retractación. Una evaluación mínima de la solvencia, ya que actualmente, incluso si ganas el salario mínimo francés, puedes presentarte en una concesionaria BMW y rentar un BMW XM por 1.200 euros al mes sin que se verifique nada. Todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a la LLD. De todas formas, aunque ha aumentado mucho en los últimos años, está empezando a disminuir, especialmente a favor de la LOA, que a menudo los clientes consideran menos perjudicial para el bolsillo a mediano y largo plazo. También quería compartir con ustedes una cifra que realmente pone los pelos de punta para la industria automotriz europea. KTL, que es un enorme grupo automotriz chino, acaba de publicar sus cifras para 2025, y solo el grupo KTL en 2025 representó el 40% de las baterías mundiales de autos eléctricos, es decir, que en el mundo, el año pasado, 4 de cada 10 autos eléctricos comprados estaban equipados con baterías KTL. Si sumas a los otros fabricantes chinos de baterías, como BYD, por ejemplo, o también CALB, esa cifra pasa del 40% al 70%, lo que significa, como ya habrán entendido, que en 2022 7 de cada 10 autos eléctricos vendidos estaban equipados con baterías chinas. El 70% venía de China, aproximadamente el 20% venía de Corea, alrededor del 5% de Estados Unidos, y entre el 2 y 3% aproximadamente de Japón, y el resto, entre el 1.5% y el 2% restante, son las baterías europeas. Cuando entiendes eso, entiendes mejor por qué los fabricantes europeos de baterías tienen tantas dificultades para aumentar su producción. Surtout que même si la Chine représente que... Entre comillas, el 70% del mercado. En realidad, representa el 95% de la cadena de producción, porque efectivamente hay que fabricar baterías, pero también hay que recuperar los materiales que permiten hacerlas, extraerlos, transformarlos, procesarlos, y China está en una posición de ruido, casi monopolio en todos estos aspectos. Les doy otra cifra para terminar con este tema, para que puedan entender la magnitud del problema y sobre todo imaginar el terreno que los fabricantes europeos tienen que recuperar frente a los fabricantes chinos. En Europa, la capacidad total de producción anual de las fábricas de baterías europeas se estima entre 50 y 100 gigavatios hora. Eso no significa que produzcamos de 50 a 100 gigavatios hora de baterías al año, simplemente es lo que podríamos hacer técnicamente si las fábricas funcionaran a toda su capacidad. Así que de 50 a 100 gigavatios hora para todo el continente, cuando CATL, por sí sola, en 2025, habrá vendido 661 gigavatios hora solo de baterías LFP, sin contar lo demás. Es decir, que ellos solos, solo con este tipo de tecnología y en producción real, representan de 7 a 8 veces la producción total teórica de toda la Unión Europea. Y justamente, en el Tribunal de Cuentas francés, acabamos de descubrir el hilo negro. Se publicó un nuevo informe dedicado a la industria automotriz, que pone en evidencia la magnitud de los apoyos públicos que China otorga a su industria, y que explica, entre otras cosas, cómo China es capaz de superar absolutamente a todos en el terreno del automóvil eléctrico. Todo está subvencionado, o lo estuvo, por el gobierno chino, lo que permitió a los fabricantes chinos, sin asumir prácticamente ningún riesgo financiero, instalar enormes fábricas y desarrollar su tecnología. Según este informe del Tribunal de Cuentas, China habría subvencionado su industria del vehículo eléctrico con $255 mil millones desde 2010. Con todas estas instalaciones, los fabricantes chinos se encontrarían en una situación de sobreproducción. Eso ya lo sabemos, lo hemos mencionado muchas veces en video, pero China produce cada año 40 millones de vehículos ligeros, mientras que el mercado solo puede absorber 30 millones. Los fabricantes chinos se quedan con 10 millones de autos al año, de los que no saben muy bien qué hacer, y según el Tribunal de Cuentas, esa es la razón principal por la que se interesan en el mercado europeo, donde incluso estarían dispuestos a vender con pérdidas para colocar sus vehículos. También en este informe, y ya lo había mencionado rápidamente en otro video, de los 20.000 millones de euros comprometidos por Francia en subsidios públicos para la transición al auto eléctrico, aproximadamente el 15%,
habría sido recibido por fabricantes chinos. Son 890 millones de euros los que se fueron al bolsillo de China, a través del programa de incentivos para autos eléctricos, y siempre según el Tribunal de Cuentas. La producción automotriz francesa y china, especialmente en lo que respecta al auto eléctrico, dependería fuertemente de China para sus componentes y materias primas esenciales. El informe destaca que, en caso de que China decida restringir sus recursos, la producción de autos eléctricos en Europa quedaría paralizada. Así que estamos descubriendo el hilo negro porque bastaba con interesarse 30 minutos en este tema hace 5 años, aunque fuera solo viendo videos en YouTube. Y nos daríamos cuenta de que íbamos directo al fracaso, al imponerles a los europeos y a los franceses una tecnología de autos que realmente no les interesa tanto, cuya producción está mayormente controlada por China. Uno puede preguntarse un poco cómo es que todas estas cosas no fueron anticipadas y tomadas en cuenta por la Comisión Europea, pero también por la Corte de Cuentas de los diferentes países europeos, antes de imponer una transición acelerada hacia la electrificación total. Y de hecho, el relator de este informe, precisamente, durante la conferencia de prensa de su divulgación, él mismo admitió este problema, explicando que la decisión de imponer una sola tecnología, la electricidad, fue, cito, quizá un error. Así que, realmente estamos siendo dirigidos por personas sumamente competentes. De cualquier manera, llegamos al final de las noticias de este domingo, y de hecho, al final de las noticias de esta semana. Espero que este video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo, dejando un pequeño like, suscribiéndose para los próximos videos, o incluso convirtiéndose en un apoyo para mi canal a través del botón de unirse. Nos vemos mañana para una nueva semana de noticias, la del 6 de abril de 2026. Que tengan un buen día a todos, chao.